La Universidad Católica de Costa Rica y la carrera de Psicología presentan Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Un espacio para que las personas crezcan y fortalezcan su convivencia por medio de la psicología. Minutos para Vivir Mejor. Aquí en Fides, Vida y Esperanza. Buenas noches, amigos y amigas de Radio Fides. Bienvenidos al resumen semanal de Minutos para Vivir Mejor. En esta ocasión nos encontramos para conversar sobre uno de los principales problemas que se presenta con frecuencia en escuelas y colegios. Les hablo del matonismo escolar, acoso escolar o bullying. Minutos para Vivir Mejor. El concepto bullying proviene de la raíz en inglés bully. Su significado alude a matón o abusador, y si es utilizado como verbo, entonces se habla de intimidar o amedrentar. En el lenguaje español se conoce como matonismo o acoso escolar como sinónimo del bullying, término que señala la conducta de alguien que se desea imponer sobre otro mediante amenazas o terror. Olgus, profesional reconocido en la materia, es uno de los primeros en acuñar el término de acoso escolar y lo define como la situación de acoso e intimidación en donde un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. Los jóvenes suelen bromear entre sí, insultarse, ponerse apodos, empujar, hacer zancadillas. Este tipo de comportamiento no siempre constituye acoso escolar o bullying. Es por eso que debemos informarnos al respecto. Dentro de los 3 criterios principales para identificar el acoso escolar se encuentran, primero, el comportamiento agresivo con la intención de causar daño físico y psicológico. Segundo, la repetición de conductas agresivas que se dan incluso más allá del horario escolar. Por ejemplo, se busca en el barrio o en otros lugares que la víctima frecuenta. Y tercero, la relación interpersonal entre la víctima y el acosador va a tener como una característica principal un desequilibrio de poder. Este desequilibrio puede ser real o superficial, es decir, en la mente de la víctima. Ahora bien, existen otros criterios que podemos destacar para seguir hablando sobre bullying. Primero, que la intimidación tiende a ser organizada, es persistente y es oculta. Segundo, una vez empezada esta intimidación es continua, no se detiene, y por esto es que es necesario ponerle un alto. Tercero, se produce un tiempo prolongado, no es ocasional, no es algo que se dio de momento. Cuarto, la intención de hacer daño se materializa. ¿Qué queremos decir con esto? Que por ejemplo a la víctima se le quita la comida de la merienda, del almuerzo, se le esconde el bulto, se le hace pasar ridículo en público haciéndose zancadillas para que se caiga. Y es por eso que es importante que ustedes sepan que el bullying o acoso escolar puede tomar diferentes formas de presentación, que van desde maltrato físico, como empujar, verbal, como decirle apodos, psicológico, que es alimentar una baja autoestima en la víctima, social, que es aislarlo de los compañeros, de los juegos de los compañeros, hasta los abusos sexuales. Este tema serio del que debemos tomar conciencia nos incumbe a todos. Más adelante hablaremos de los indicios o características en los diferentes ámbitos de la vida de la víctima, así como de cuáles son los actores de esta problemática. Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Un espacio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. Estamos en su programa Minutos para Vivir Mejor. Les habla Lucía Quesada Acuña, profesora de la carrera de Psicología de la Universidad Católica. Estamos hablando del tema acoso escolar o bullying, un tema que debe ser develado y conocido por todos y todas. ¿Qué signos podemos ver, escuchar para detectar una situación de acoso escolar? ¿Cómo se reconoce el bullying? Pues bien,
tenemos dos ámbitos, en la escuela y en la casa. Acá es importante rescatar que aquellos padres y madres que dejan a sus hijos e hijas con otros cuidadores como los abuelitos o niñeras, conversen acerca de estas señales para que pongan atención al problema, así como los cuidadores de las guarderías. En ambos ámbitos, en la escuela y el hogar, tenemos indicios primarios e indicios secundarios. Los indicios primarios son aquellos que se van a notar a primera vista, sin necesidad de indagar mucho o de profundizar, mientras que los indicios secundarios son aquellos con los que debemos mirar más profundamente, con una atención focalizada, centrada en lo que está ocurriendo. En el ámbito de la escuela, ¿qué podemos ver? Como indicios primarios, las bromas de mal gusto, los sobrenombres que en nuestra sociedad están inclusive socialmente aceptados, los apodos, las burlas continuas hacia una misma persona. Estos indicios son directos y abiertos. Como indicios secundarios en la escuela podemos encontrar el aislamiento de la víctima, porque este chico o chica se encuentran casi siempre solos. En los juegos se les elige de último o no se les involucra del todo, y la mayor parte del tiempo pasan con adultos en búsqueda de una protección. Por ejemplo, se les puede ver hacer la merienda en los recreos con los docentes, y además pueden presentar un bajo rendimiento escolar. En el hogar, los indicios primarios pueden ser notados por sus figuras de crianza, por aquellos que los cuidan, como cuáles: ropa rota, moretones, rasguños. Los indicios secundarios en la casa se pueden notar porque no hay amigos que los llamen, que los visiten en la casa, son excluidos de las fiestas o las reuniones sociales que se realizan en el colegio, pierden interés por ir a la escuela o al colegio o por el estudio, y muchas veces el sistema educativo los excluye y terminan por irse de la escuela o colegio. Ahora bien, ¿quiénes participan en esta problemática? ¿Cuáles son los actores de esta problemática? Tenemos a la víctima, el acosador y el testigo. Es necesario recordar que establecer un perfil, por así decirlo, de cada uno de ellos, de estos actores, no es definitivo. Cualquiera puede estar en alguna de estas tres posiciones y no calzar o encajar de manera exacta en las características que vamos a mencionar. Sin embargo, estudios científicos han establecido que estos perfiles son de importancia para determinar esta problemática y los componentes. En este caso hablaremos de la víctima. ¿Cómo es? Bueno, por lo general la víctima es tímida, introvertida, es temerosa, son menores o bien más débiles que el resto de sus compañeros y compañeras. Son parte de alguna minoría, como por ejemplo de género, nacionalidad o estatus social, dentro de la mayoría de la clase. Son solitarios, sin amigos, se muestran ansiosos, inseguros, infelices, y por esto es que ellos se convierten en objetivos fáciles. Les cuesta inclusive imponerse físicamente ante el grupo. Son poco asertivos, acceden a las demandas de los demás siempre para evitar problemas. Pudiera ser que en alguna ocasión denunciaron este maltrato, pero fueron etiquetados como aquellos que siempre acusaban que son los sapos. Necesitan de aprobación de los demás, por tanto no pueden ponerle un alto. Piensan que soportar pasivamente es lo mejor y así evitar problemas. En ocasiones pueden ser acosadores en potencia y convertirse en lo que nosotros llamamos bully víctimas. Y para cerrar, hay otro perfil que es de víctima provocadora. Es aquella víctima que puede tener mal genio e intentar pelear o responder cuando se le ataca, pero normalmente de forma ineficaz. Pueden ser hiperactivos, inquietos, dispersos y ofensivos, causando tensiones. En general, son torpes e inmaduros y de costumbres irritantes. Es posible que provoquen inclusive el disgusto activo de los adultos, incluyendo a los mismos docentes. Pueden intentar agredir a otros escolares más débiles que ellos. Ingresa al Facebook Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Seguiremos con el perfil del agresor o el acosador, que también en alguna literatura se puede encontrar con el término bully. Su contexto familiar considera la violencia como un medio normal para la resolución de conflictos. Es decir, este chico o chica ha crecido en medio de conflictos violentos. Son mayores o más fuertes que sus amigos,
son líderes carismáticos, ya sea por admiración o porque le temen. Generalmente son extrovertidos e impulsivos y su actitud puede ser una manera de vengarse de abusos sufridos. La envidia puede ser un factor presente en ellos y carecen de empatía, de ese ponerse en el lugar del otro. Se enfadan con muchísima facilidad y su popularidad puede ser normal o media. Físicamente son eficaces en los juegos, son los mejores en el deporte, en las peleas y eligen la opción de humillar a los demás como un medio para sobresalir. Existen otros dos perfiles del bully, que es el bully extrovertido y el bully introvertido. El bully extrovertido es agresivo, activo, expresivo, siempre quiere tener el control de la situación, le interesa más lo que ocurre fuera de sí mismo que su propio pensamiento y sentimientos. Son rebeldes y además con frecuencia se meten en problemas durante su vida adulta. Generalmente son bruscos, fuertes y obtienen lo que quieren utilizando esa fuerza bruta. Pueden sentirse inferiores e inseguros de sí mismos, pero nunca lo van a expresar. Rechazan las reglas y los límites y sienten esa necesidad de rebelarse para sentirse superiores y seguros. En el caso del bully introvertido, nunca quiere ser reconocido. Es el caso del chico que tira la piedra y esconde la mano. Se esconden lo más que pueden. Nunca se rebelan, se conforman con la sociedad, pero también quieren tener control de ella. Encuentran formas de tener control como mintiendo, manipulando, diciendo lo correcto en el momento adecuado, diciendo lo que piensan que la otra persona quiere oír, siempre con tal de conseguir lo que quieren. Engañan a las personas. Con frecuencia no se reconocen como bullies debido a que su bullying es mucho más pasivo. Su acoso escolar es mucho más pasivo, no se nota. Obtienen poder mediante ese engaño. Siguen la corriente porque buscan desesperadamente el éxito, desean ser los mejores en todo. Pero hay que tener claro que a pesar de todos los perfiles de bullies, el acoso escolar puede ser la única manera que ese chico o chica conoce para relacionarse, porque es lo que ha vivido en su hogar. Los bullies son personas con problemas y debemos tener claro que son de todos los tamaños, formas, edades, nacionalidades, géneros, ricos, pobres, educados, etc. Minutos para vivir mejor, poniendo la psicología a tu alcance. Poniendo la psicología a tu alcance. Vamos a continuar con el perfil del testigo, el espectador u observador del acoso escolar. El testigo suele formar parte de un grupo acosador o que simplemente disfruta del espectáculo. Puede ser que intente asociarse con el agresor para compartir ese poder, ese sentimiento de poder, y así lograr ser algo que quizás anhela en su interior, pero nunca se anima a realizar. No defiende a las víctimas ni acusan a los agresores, simplemente calla por temor a la inversión de los papeles y de ser el testigo convertirse en víctima. Entonces, como hemos ido explicando, para poder hablar de bullying, debe haber una víctima atacada por una persona o un grupo de personas. Debe haber una situación de poder en donde se evidencie la desigualdad. Además, debe haber repetición, recurrencia de conductas agresivas en un periodo considerable de tiempo. La víctima crea ese pensamiento de ser el centro de nuevos ataques. Y esa intimidación es completamente personalizada, pero puede ser ejercida o hecha por un grupo o por una sola persona. Ahora bien, existen factores en diferentes áreas que hacen más propenso el desarrollo de esta problemática, tales como los factores que llamamos psicosociales. Por ejemplo, el asunto de la naturalización. Esta creencia errónea generalizada de que esta agresión es parte normal del desarrollo de los niños y las niñas. O también el pensamiento equivocado que es algo propio de la época en la que se vive, que es una época que está llena de juegos violentos con la tecnología. También el creer que esta conducta solamente se da en los hombres y no en las mujeres, y esto es completamente falso. Algunos padres, madres o encargados o los mismos agresores y agresoras dicen que las conductas intimidantes son justificadas socialmente porque me cae mal, se lo buscó, andaba detrás de mi novio, de mi novia, es el sapo de la clase,
El pensamiento de que la violencia escolar en nuestro país ocurre en casos aislados o en zonas específicas ya definidas como violentas, cuando esto se da en colegios y escuelas de alto estatus social, así como en escuelas públicas. Propiamente en la familia existen algunas características que permiten el desarrollo de esta problemática con más facilidad. Por ejemplo, el rechazo o la actitud negativa de los padres hacia los hijos e hijas, el no querer escucharlos, no involucrarse ni comprometerse en su educación, sino por el contrario están aquellos padres que son permisivos y justifican la conducta agresiva del niño o niña o adolescente. Específicamente se da la falta de límites en el hogar. El castigo físico y el maltrato emocional también a los hijos y a las hijas es otra característica que permite el desarrollo del bullying. O también puede ser una crisis familiar específica que detone esto en el agresor. En el área personal, en el caso del agresor, ya hay un aprendizaje de conductas violentas, inclusive en los primeros años de vida. Si los padres usan drogas, si abusan del alcohol y hay falta de control de todo lo que sucede en la casa, es muy probable que el agresor desarrolle este perfil. En el caso de la víctima, pueden haber rasgos particulares físicos que no siempre son desencadenantes, pero que pueden serlo, que son el uso de lentes, por ejemplo, o ser de otra nacionalidad. En la escuela es necesario poner principal atención a aquellos alumnos y alumnas de nuevo ingreso cuya integración va a ser difícil, por ejemplo, por provenir de contextos económicos diferentes, pasar de una escuela pública a una escuela privada, por ejemplo. Los cambios constantes de docentes también hacen que se pierda la pista de cuáles de estos actores están interviniendo en la dinámica escolar. Las reglas institucionales también tienen que ser claras, porque hay reglas institucionales que son flojas y por tanto inconsistentes, o por el contrario son extremadamente rígidas. En el ámbito social, el grupo padece de contagio social, en el caso de los testigos, por aceptación o porque se disfrute de la agresión al otro. Si se actúa en grupo, el sentimiento de culpabilidad se va a disipar, se va a calmar, porque la responsabilidad no solamente de uno, es de varios. La agresión la cometen varios. La constante agresión desvaloriza a la víctima, haciéndola ver merecedora de la agresión constante por su condición débil. Los medios de comunicación también muchas veces contribuyen a este perfil, por ejemplo, la visión de programas violentos socialmente aceptados. Y en fin, los valores de la propia sociedad, como el poder, el éxito, los bienes de consumo, el concepto de violencia, de agresividad como algo de éxito. Minutos para vivir mejor. Hemos estado conversando sobre el acoso escolar y vamos a ir cerrando este tema con la pregunta: ¿qué hacer ante el acoso escolar o el bullying? Es importante que la familia se comprometa con la educación y el centro educativo de su hijo e hija. Contacte con la escuela de su hijo o hija y es importante resolver los problemas de acoso. Si usted se entera de actos de acoso relacionados con la escuela, es importante que su hijo informe a un adulto de confianza de la escuela o que usted notifique a la escuela lo que está sucediendo. La escuela puede ofrecer consejos y apoyo ante esta problemática. Ya específicamente, si usted cree que su hijo o hija está siendo víctima de bullying, acérquese a la escuela, converse con los encargados correspondientes, el docente, el orientador, el psicólogo, el director, la directora. Pida una copia del plan de la escuela para hacer frente al acoso si es que ya no tiene uno. Sea específico acerca de lo que ha sucedido, de fechas, lugares, nombres de los alumnos involucrados si esto fuera posible. Tome nota de lo que piensa hacer la escuela y por supuesto siga en contacto con la escuela con respecto a las medidas tomadas. Nunca debe enfrentar al matón con la víctima. Esto es muy importante. Si usted cree que un conocido está siendo víctima de esta problemática, contacte con los encargados de esta persona o bien recurra también a las autoridades de la institución, pero no se quede en el silencio. ¿En qué puede ayudar usted? Hable con su hijo e hija sobre el acoso escolar, pregúntele sobre lo que sucede en la escuela y mantenga siempre los canales de comunicación abiertos. De este modo es más probable que si su hijo o hija tiene problemas, se lo cuente. Pida ayuda a otras personas. Los espectadores son mucho más numerosos que los matones.
Consiga que su hijo e hija les pida a otros que ayuden a decirle basta a la persona que está realizando el acoso. Dígale a su hijo o hija que tenga presente su propia seguridad y que le diga a un adulto si se siente preocupado por el acoso. Lo importante es enseñarle a los niños y niñas y jóvenes cómo intervenir de manera apropiada para no arriesgarse ni poner en peligro a otras personas. Dígale a su hijo que hablar no es un problema. Cree un ambiente seguro para que su hijo o hija pueda contarle lo que sucede en la escuela y cómo lo hace sentir. Procure escucharlo sin adelantarse con soluciones. Ayude a su hijo a reflexionar sobre cómo se debe sentir la persona que sufre el acoso, ponerse en lugar de esa persona. Ayude a su hijo o hija con estrategias para ayudar a quienes sufren estos actos de acoso. Si se reparten rumores sobre alguien que su hijo o hija conoce, aliéntelo a hablar del asunto y a decir la verdad. Dígale a su hijo o hija que no participe nunca en estos actos de acoso. Sepa cómo denunciar el acoso escolar. Los jóvenes y las jóvenes tienen que saber que pueden pedir ayuda a varios adultos de confianza en la escuela. Pregúntele a su hijo o hija qué adultos de la escuela denunciaría estos actos de acoso si estuviera en medio de ellos. Siempre sea respetuoso y amable con su hijo e hija en la casa. Si los integrantes de la familia se tratan bien, lo más probable es que su hijo e hija trate bien a otras personas. Evite recomendaciones a los niños y niñas que respondan con agresiones para hacerse respetar. Si a usted le da, usted dé 2 veces. Esto genera más violencia y además pone a la víctima, quien generalmente es más débil, en una situación trágica contra la pared donde no son comprendidos. En cuanto a los niños que son víctimas, es vital recordarles que ellos no tienen la culpa de lo que les hacen, que ellos no son quienes tienen el problema, sino los agresores. Enseñarles a que puedan poner un límite en forma asertiva, donde por ejemplo puedan decir con tranquilidad y seguridad, basta, yo no soy eso que usted me está diciendo. Ingresa al Facebook Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Minutos para Vivir Mejor. Un espacio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. Ante la problemática expuesta, los padres o encargados deben mantener en todo momento la calma y ser prudentes, respetando y valorando la labor docente, pues los padres o encargados enojados con escuelas o autoridades escolares suelen exponer a sus hijos e hijas a situaciones complicadas, donde son los niños y niñas quienes terminan padeciendo situaciones sumamente violentas. Lo recomendable es centrarse en soluciones, evitando buscar culpables para obtener una ayuda efectiva e inmediata, que es lo necesario en estos casos. Sin duda, la mejor manera de contraatacar esta problemática del bullying o acoso escolar es centrarse en la prevención, enseñar a respetar la propia unicidad, condición para aceptar la diversidad. Ser únicos es un tesoro valioso que Dios nos ha otorgado. Aceptar que se es único lleva también a aceptar a los demás tal y cual son, respetando las características de los que me rodean. Les acompañó Lucía Quesada Acuña, psicóloga, psicopedagoga y profesora de la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica, en su programa Minutos para Vivir Mejor. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 4:45 de la tarde con un nuevo tema que sin duda le ayudará a vivir mejor. Continúe con más de Radio Fides, Vida y Esperanza. Buenas noches. Esto fue Minutos para Vivir Mejor, una presentación especial de Radio Fides y la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica. Minutos para Vivir Mejor, poniendo la psicología a tu alcance.